Para la historia de hoy nos transportaremos a la Edad Media europea. Imaginemos una ciudad de casas angostas, pegadas unas con otras. Una vida las embarcaciones mejoraban su porte, permitiendo comercializar mayor cantidad de mercancía por el Mar Negro y el Mediterráneo. Pero entonces, de la peor pandemia registrada por la humanidad. Por mar y tierra se extendería una bacteria letal, la peste negra. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. Si les gusta este tipo de contenido se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Comenzamos. Allí se dejaba constancia mediante crónicas y conteos de los millones. Alrededor de la mitad de la población del viejo continente murió. Los primeros registros de una peste similar datan del año 532 y se la conoce como la peste de Justiniano, en honor al emperador bizantino de aquella época. Se cree que inició en algún punto del norte de África cuando saltó por primera vez de animales silvestres a los seres humanos. Por aquel tiempo, supo diseminarse a lo largo del río Nilo, una de las principales rutas comerciales de la región. Llegó hasta Constantinopla, la actual Estambul, capital de Turquía, y avanzó también por Grecia. No detuvo su propagación por casi una década. Esa primera epidemia llegó a... ¿Qué fue exactamente la peste negra? ¿Dónde se originó la cepa mortífera? Estamos hablando de una enfermedad grave causada por la bacteria Yersinia pestis, que vive en animales, especialmente en roedores. Puntualmente sus principales vectores son las pulgas de las ratas. El nombre de peste bubónica hace referencia a los bubones, unas terribles ampollas que son el síntoma distintivo de esa enfermedad. Las protuberancias que aparecen generalmente en la entrepierna y las axilas deben su ubicación a que la infección afecta fuertemente al sistema linfático, inflamando los ganglios y produciendo un dolor insoportable. El tamaño de estos bubones pueden llegar a ser como el de un huevo de gallina. En el caso de su otro nombre, la peste negra, el color hace referencia a la gangrena que producía en las extremidades de los pacientes gravemente afectados, quienes antes de morir solían perder dedos de las manos y de los pies. Además de las características protuberancias, los primeros síntomas que experimenta el paciente son fiebre, escalofrío, dolor de cabeza y dolor en el cuerpo, similar a otros cuadros infecciosos. También suele afectar a los pulmones y causar tos, dolor en el pecho y dificultad para respirar. De modo que el cuadro en general, especialmente en siglos pasados, podía llegar a confundirse con otras enfermedades menos graves. Claro que, en cuanto a la epidemia fue declarada, cualquiera que presentara alguna de estas dolencias pasaba a ser sospechoso de portar la mortífera enfermedad. Esta historia nos resulta tristemente cercana. Pero ¿cómo surgió la variante de peste bubónica que redujo tan drásticamente la población europea? Durante mucho tiempo se sospechó que su origen tuvo lugar en algún sitio de Asia, pero hasta no hace mucho tiempo se desconocía el llamado paciente cero, es decir, aquella persona o poblado en donde la enfermedad pasó de afectar solamente a los animales, en este caso las ratas y pulgas, y saltó a los seres humanos para luego comenzar a replicarse entre ellos. En 2022, revistas científicas como Nature se hicieron eco de un estudio que parecía poner fin al misterio del origen de aquella peste. Un equipo de científicos del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Leipzig, Alemania, de la Universidad de Tübingen, Alemania, y de la Universidad de Stirling, en Reino Unido, publicaron un detallado artículo en el que anunciaron que la epidemia comenzó en la región de las montañas Tian Shan de Asia Central en la primera mitad del siglo XIV.
previos, el sitio específico se ubicó en lo que actualmente es Kirguistán, un país montañoso de Asia Central rodeado por China, Kazajistán, Tayikistán y Uzbekistán. Esta nación no tiene salida al mar, pero aquella región era estratégica en el siglo XIV para las rutas comerciales que se desarrollaban por tierra. Esto sería clave para sacar de allí la peste y diseminarla por todo el continente. En las cercanías se originó todo. La investigación que desveló este misterio histórico es toda una aventura en sí misma. Para llegar a esta resolución, los científicos debieron dirigirse directamente al cementerio de la región en la que sospechaban podría hallarse el punto de inicio de la enfermedad. Buscaron las inscripciones más antiguas en las lápidas hasta dar con aquellas tumbas que dataran de los años 1338 y 1339. Investigaron las causas de muerte de esas personas y se encontraron ante una incertidumbre que llevaba siglos. No se sabía la causa exacta del deceso de aquella gente. En ese año, algo extraño había ocurrido en el pueblo. La tecnología moderna fue la llave de acceso a la verdad. Mediante pruebas de ADN en esos antiguos restos óseos, la recolección de datos antiquísimos en el archivo del pueblo y una labor arqueológica que fue casi detectivesca, llegaron a la conclusión de que en esas muestras había rastros de la bacteria Yersinia pestis. Eran las referencias más antiguas de la enfermedad que llevaba registrada la humanidad, por lo que se pudo concluir que allí estaba el punto de inicio de la pandemia que podía aplicarse de forma masiva entre 1346 y 1353, aquella primera gran oleada que arrasó Europa. Sin embargo, se encontró otra novedad. Aparentemente esa cepa primigenia no provenía de una rata, sino de una marmota. Este roedor, emparentado con las ardillas pero mucho más grandes, es común en la región marcada en el mapa como punto de inicio de la pandemia, de modo tal que allí podría haber tenido origen una enfermedad que no tardó en ramificarse y convertirse en la más mortífera de toda la historia de la humanidad. Las oleadas en Europa. La primera y más devastadora oleada de peste negra se movió por Asia en los carros y barcos de los comerciantes. Por esas épocas, las conexiones entre países eran más lentas que ahora, pero tarde o temprano, las enfermedades avanzaban por las rutas marítimas o terrestres. Así fue que la peste viajó desde Asia hasta la ciudad de Messina, al nordeste de Sicilia, en Italia. La ciudad parece signada por la tragedia. Antes, y sobre todo después de la peste negra, fue diezmada por fuertes terremotos. Se cree la ciudad portuaria de Feodosia, en Crimea. La crónica de la época incluso relata un episodio escalofriante. Por esos años, Crimea no solo enfrentaba que el líder mongol Yanibek ordenó que los cadáveres de las víctimas enfermas fueran desmembrados y catapultados por encima de los muros para infectar a los genoveses. Cuando dan cuenta de las cifras concretas, en Florencia la ciudad perdió aproximadamente el 60% de su población y en Venecia el porcentaje fue ligeramente inferior. En Siena nunca se especificó cuántos murieron, pero se sabe que la tasa de mortalidad superó el 90%. Cuando la peste llegó a las Islas Británicas, redujo la población. En esos casos atacaba la cabeza. En otros, el mal provocaba dolores muy fuertes de pecho. Por entonces, en las habitaciones de los enfermos se sentía un característico olor que aparece mencionado en todos los testimonios de la época. El aliento de los enfermos se volvía fétido en poco tiempo y la gangrena y pústulas generaban un cuadro por demás dramático para quienes observaban de cerca la evolución del mal. No podía hacerse demasiado. Nadie conocía con exactitud cómo detener el avance acelerado y mortífero de la bacteria. Para colmo, su diseminación era igual de impactante. Las pulgas infectadas mataban a las ratas en poco menos de 10 días y una vez que el roedor había muerto, cientos de insectos que ya no tenían sangre que beber saltaban directamente a los humanos. En cierta forma, la plaga de las ratas provocaba una plaga de pulgas que a su vez generaba la plaga más mortal e imparable que sufrió la humanidad. Para colmo, durante cientos de años no se supo a ciencia cierta qué era lo que mataba a pasos agigantados a la población.
Hubo sí explicación de corte religioso, astrológico e incluso hipótesis científicas limitadas por los conocimientos de la época. Era muy habitual escuchar en las calles europeas azotadas por la epidemia que se trataba de un castigo divino por los pecados de los hombres. Corría el rumor agitado por el movimiento italiano de los flagelantes que apuntaban a los judíos como culpables del mal a través de envenenamiento de los pozos de agua. La Universidad de París incluso planteó la posibilidad de que el origen tuviera que ver con los astros, por la ubicación de Saturno, Júpiter y Marte en la casa de Acuario, que originaría un aire cargado de pestes en la Tierra. No fue hasta el siglo IX que comenzó a echar luz sobre el origen de la enfermedad con los avances científicos que permitían estudiar los organismos microscópicos. Aún así, el debate continúa hasta nuestros días y no existe una sola hipótesis que explique las causas ni los motivos por los que resultó tan imparable. Hacia el año 2000 y tras la exploración de más de 2.400 restos óseos de fosas comunes de Montpellier y Londres, Europa no una, sino muchas veces. La primera oleada entre 1334 y 1370. Una imagen que quedó para siempre vinculada a la peste negra es la de los médicos vestidos con un característico traje que incluía una máscara con forma de pico. Este atuendo, que en parte sintetiza el clima lúgubre y macabro que signó la época, tiene una explicación ligada al modo en que los profesionales buscaban hacer frente a la peste sin resultar contagiados. Ante la falta total de información sobre el origen y tratamiento de la enfermedad, era común que la ciudad contratara galenos supuestamente especializados que atendían a sus pacientes con estos trajes aislantes y prescribían brebajes. También eran los encargados de realizar las autopsias y registrar los testamentos de aquellos enfermos que, aislados de todo el resto de sus familias, transitaban sus últimas horas. Estos peculiares uniformes le fueron atribuidos en su diseño al médico francés de la realeza Charles Delorme. El profesional describía de este modo el atuendo elegido para proteger a los médicos durante la atención de la desconocida enfermedad. Un abrigo cubierto de cera aromática, los calzones metidos en las botas, la camisa metida en el pantalón y un sombrero y unos guantes hechos de cuero de cabra. Aquellos médicos solían llevar también un palo con el que tocaban a las víctimas para evitar hacerlo con sus propias manos enguantadas. Respecto a la máscara, Lorne diseñó una estructura de 15 centímetros en forma de pico de ave, llena de perfume y con solo 2 agujeros, uno a cada lado de las fosas nasales, pero que en teoría era suficiente para respirar y purificar el aire a través de hierbas colocadas en la punta del pico. Evidentemente, este mecanismo no era suficiente ni efectivo para evitar la propagación de la enfermedad, pero debemos entenderlo en el contexto del conocimiento científico de la época. Por entonces se creía que la peste negra se diseminaba a través del aire envenenado y que el perfume dulce servía como fumigador natural. Para asegurar la efectividad de este supuesto antídoto, los boticarios elaboraban preparaciones con más de 50 hierbas y diferentes ingredientes como carne de víbora en polvo, canela, mirra y miel. La forma de pico respondía a la teoría de Lorne. Al tener esas dimensiones, permitía darle tiempo al aire para purificarse en su ingreso a la punta del pico y llegar ya limpio a la nariz del médico. En la actualidad se sabe que esos métodos eran totalmente ineficaces y que la peste, de la que existen 2 variantes, la bubónica y la neumónica, se transmiten por la picadura de pulgas infectadas. El contacto directo con líquidos corporales de pacientes infectados, la manipulación de instrumentos contaminados y la inhalación de partículas de pacientes con la afección pulmonar. La Organización Mundial de la Salud señala que en la actualidad, cuando la peste se detecta a tiempo, puede ser tratada con antibióticos, algo que no existía en la época medieval. La peste llega a América. En 1492 se inició la conquista del continente americano por parte de las potencias europeas y este desembarco produjo también la llegada de virus y bacterias que eran desconocidas para los pobladores nativos. Los puertos, así como había ocurrido en Europa unos siglos antes,
eran la mejor puerta de ingreso para personas. El desarrollo de los barcos a vapor unía al mundo más que nunca y propició la dispersión otra vez de la enfermedad. La Academia Nacional de Medicina de Colombia recuerda que en febrero de 1914 se detectó en La Habana 25 casos de peste en humanos, de los cuales murieron 6. Según se cree, la peste había llegado desde las Islas Canarias por mar, pero como la humanidad ya tenía un largo siglo atrás para tratarla y se estableció la cuarentena en los sitios más próximos al brote. Inclusive, los gobiernos ofrecían pagos a los municipios por cada rata muerta que entregaran a las autoridades. Se reportaron casos compatibles con el cuadro de peste en Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela y Chile. Dieron a lo largo de 3 años en los departamentos de Magdalena, Atlántico y Bolívar, ubicados en la costa atlántica colombiana, según lo recoge una investigación realizada por Álvaro Facchini Martínez y Hugo Sotomayor de la Universidad Javeriana y la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina. Fue en abril de 1913 cuando en los periódicos de Barranquilla aparecieron las primeras menciones a una extraña neumonía muy virulenta que registraba casos en Santa Marta. Los médicos Miguel Arango y Rafael Calvo fueron elegidos con el gobierno para investigar la enfermedad, al tiempo que se instalaba la cuarentena en los barrios afectados y se analizaban 78 casos sospechosos. Las vías de comunicación se cerraron y el único contacto de la zona con el mundo exterior fue a través del Puerto Colombia, donde se estableció una guardia epidemiológica constante y rigurosos sistemas de control para toda aquella persona que quisiera moverse por el territorio. Se buscaba frenar un eventual desastre. Las autoridades en las semanas siguientes informaron que los estudios sobre las muestras de los infectados no eran concluyentes y no se podía afirmar que fuera peste bubónica. No obstante, en otras regiones de Colombia se registraban brotes de neumonía que generaban desconcierto y creciente temor. Hubo casos en el municipio de Usiacurí, la región bananera de Aracataca, en el corregimiento de Isabel López, Baranoa, en Barranquilla y en Calamar, Bolívar, entre otros. La mayoría eran muertes aisladas, que solían clasificarse como pulmonías atípicas. El debate nunca fue saldado y aunque estos brotes no llegaron a convertirse en una epidemia nacional, generaron una importante sensación de miedo en el país a medida que las noticias de nuevos casos de la extraña neumonía se extendían por las ciudades, incluso más rápido que la propia enfermedad. Resta decir que la peste bubónica no ha corrido la suerte de la viruela y no ha sido erradicada. La mayoría de los registrados en la actualidad están ubicados en Estados Unidos, Madagascar, China, India y América del Sur. Pero los avances de la medicina permiten que un 85% de los infectados logre sanar. A diferencia de otras enfermedades como la gripe o el COVID en el 2020, la peste se desarrolla de forma lineal y mucho más lenta, por lo que sus mutaciones no ocurren tan rápido, de modo que la humanidad no llegue a combatirlas. La peste negra fue la primera pandemia mortal de proporciones mundiales, pero le siguieron muchas otras, como la gripe española, la fiebre amarilla, el síndrome respiratorio agudo severo SARS, el síndrome respiratorio de Oriente Medio MERS, el ébola, el Zika y finalmente el COVID-19. Es importante mantener la guardia en alto porque las enfermedades acompañarán a la humanidad para siempre. Gracias por llegar hasta el final del video. Si les gusta este tipo de contenido se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones y de esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Recuerden dejarnos sus mensajes, sugerencias para futuros videos y nos vemos en una próxima. Hasta pronto y saludos de Lupita.